Shabbat Shalom, Barak Yahuwah. Es un placer continuar con ustedes compartiendo el último video de esta serie. En el video anterior estamos hablando de los gigantes que había matado David y sus siervos. Entonces, nos quedamos en 2 de Shemuel 21, el versículo 22, pero vamos a leer el 21 para recapitular. Este desafió a Yasharel y lo mató Jonatán. No, ustedes lo tienen como Jonatán, hijo de Shima, hermano de David. Este gigante desafió a David. Este era uno que tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que era de los hijos de Rafa. Recuérdense que Rafa eran los gigantes, o es el término hebreo, uno de los términos hebreos más importantes que se usan para designar a la raza de los gigantes. Entonces, Jonatán es hermano de David y mató a este gigante. Estos cuatro le habían nacido a Rafa en Gad, en la nación de Gad. A los gigantes nacieron estos cuatro, los cuales cayeron por la mano de David y por la mano de sus siervos. Estos son los cuatro principales gigantes que se encuentran que David y sus siervos mataron. Recuérdense que falta Goliat. En el versículo 19 leímos el Hanán, hijo de Yarei Orjim, mató a Goliat el Gití. Hay personas que se confunden y tienen una teoría de que, como le dije anteriormente, de que quien mató a Goliat, o a Goliat, como ustedes lo conocen, no fue David, sino el Hanán. Pero en realidad son dos Goliat o dos Goliat de los que estamos hablando. Era común y es común hoy en día tener el mismo nombre para varias personas. Entonces, vamos a continuar con la arrogancia de los ángeles. Vamos a ir al libro de Sirach 16. Los que no saben cuál es este libro deben investigar. Es uno de los libros encontrados en la biblioteca del Qumran, donde los sacerdotes del Qumran, que eran del orden de Levit, Aarón, Elazar, el Cohen, eran los guardas de los libros inspirados o de los libros de Yahuwah. Y esto es una parte de la lista de los libros que se encontraron, que eran los libros por los cuales aprendieron Yahushua HaMashiach, Juan el Bautista, los discípulos. Esto era lo que aprendían. Que las personas lo han olvidado es otra cosa, pero Sirach es uno de los libros del canon bíblico, no del canon que las personas tienen normalmente, sino de los inspirados por Yahuwah Elohim. Entonces vamos a leer su capítulo 16, su versículo 6. Yahuwah se enojará con los pecadores y con las naciones rebeldes. No perdonó a los gigantes de la antigüedad que se rebelaron contra él, confiados en su propia fuerza. Detestó la arrogancia del pueblo entre el que vivía Lot, y no los perdonó. No tuvo piedad de esa nación que condenó a la destrucción por sus pecados. ¿Ustedes se recuerdan en qué pueblo vivía Lot? Por si no se recuerdan, se los voy a recordar. Lot vivía a lo que se conoce como Sodoma y Gomorra, que es Sedom y Amorra en hebreo. Recuérdense lo que pasó, el episodio que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Y quiénes vivían en esa ciudad? La estirpe de quienes vivían en esa ciudad, la estirpe de los vigilantes, que eran los gigantes, sus hijos. Por lo tanto, esta ciudad estaba llena de pecado y por eso fue que Yahuwah la condenó y la destruyó con fuego. Pero no solamente a esas dos ciudades, sino a las ciudades vecinas. Las personas por lo general no leen el contexto completo. No fue solamente a Sodoma y Gomorra, fueron también a los pueblos vecinos, porque eran parte de las ciudades que habitaban los gigantes. Entonces, continuamos leyendo en Sabidurías de Shelomo. Le estoy leyendo en estos libros para que vean las referencias abrumadoras que existen en los textos sagrados sobre los gigantes y los hijos de los vigilantes y la unión de las mujeres.
Sabidurías de Salomón, que es Sabidurías de Salomón 14. Porque ya en el principio, cuando los gigantes arrogantes perecían, la esperanza del mundo se refugió en una balsa y guiada por tu mano, dejó al mundo la semilla de una nueva generación. ¿Qué era lo que sucedía? La arrogancia de los gigantes. Ellos perecían por su arrogancia. Pero en todo esto, Yahuwah decidió salvar a lo que quedaba de su creación en una balsa, es una barca, o en lo que conocemos como un arca, y crió con su mano la semilla a la generación en que estamos hoy en día. Por eso habla de una nueva generación, que ya hablamos en los versículos anteriores. Continuamos viendo, y esta es una parte que les he comentado en varios videos y siempre hablo de este señor, el por qué es importante que nosotros conozcamos a Cainán. ¿Sabían ustedes que el nombre de Cainán fue borrado completamente de las Sagradas Escrituras? Si ustedes buscan en las Biblias que ustedes tienen en Bereshit, entiéndase Génesis 10:22 al 24, en la genealogía, no le va a aparecer este hombre, no le va a aparecer el nombre de Cainán. Si buscan en Bereshit o Génesis 11, capítulo 11, versículo 12 y 13, no le va a aparecer la genealogía porque lo sacaron completamente. Si buscan en Primera de Ibrahim, que es Primera de Crónicas, capítulo 1, 18 al 24, tampoco va a encontrar. Pero del 611 en adelante, lo sacaron completamente de la genealogía de las escrituras. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Quién fue Cainán? ¿Y por qué importa? Como dice el título, Cainán fue el padre del ocultismo. Recuérdense que cuando Yahuwah rescata de su creación a Noah y a su familia, 8 personas en total, les he dicho varias veces que asimismo, como Noah sabía que venía el juicio del diluvio, también los vigilantes sabían que venía el juicio del diluvio. Lo hemos visto y lo hemos leído que Yahuwah le dijo que iba a haber un diluvio. Y ellos sabían que venía el diluvio. Por lo tanto, los vigilantes instruyeron a sus hijos y a sus mujeres sobre el diluvio. Y los vigilantes también construyeron un arca. La diferencia es que el arca de los vigilantes contenía metal. La que Yahuwah le dijo a Noah no tenía metal. Lo más increíble es que el arca de los vigilantes o de los hijos de los vigilantes, de los gigantes, encalló en la montaña de Ararat. Y eso es lo que predican en las iglesias hoy en día, sin escudriñar, porque no escudriñan y no se dan cuenta que están predicando algo del ocultismo. Están confundiendo el arca de los vigilantes con el arca de Noah. Verifiquen bien y lean el relato en Bereshit para que ustedes vean que el arca de Noah encalló en las montañas, en los picos, en las montañas de Ararat. Eran varias montañas que habían alrededor, no en la montaña de Ararat. Si ustedes se dan cuenta y pueden investigar, investiguen dónde encalló el arca de Noah para que se den cuenta la confusión que tenemos hoy en día. Y cuando entonces el diluvio vino, hubo una familia de los vigilantes que se salvó en esa barca. De hecho, hicieron muchas barcas. Ellos trataron todos de escapar en barcas, pero perecieron, exceptuando una familia. Ellos adoraban a alguien que se llama el dios extraterrestre, que es conocido como Enki. Esto es un libro oculto que no es Biblia, ¿ok? Y eso es de una tribu o de unas personas que son muy conocidas, bueno, no de una persona, de unas deidades paganas que son muy conocidas y que las personas están fascinadas con ellas, con los Anak, con los Anakim. Y vamos a ver más adelante algo sobre estas personas. Entonces, lo más increíble es que aunque sacaron a Cainán de la genealogía de Bereshit y Primera de Ibrahim,
No pudieron sacarlo de las crónicas completas porque eran preservados en el hebreo original. Estas fueron sacadas en todas las traducciones, de modo tal que en la biblioteca de Qumran, como le dije anteriormente, estaban intactos. Es por esto que en el Nuevo Testamento, cuando ustedes van al libro de Lucas, Lucas, hablando de la genealogía de Yahusha, menciona a Cainán. Para que vean cómo funciona la cosa, trataron de sacarlo y lo sacaron del Antiguo Testamento, pero viene Lucas en el Nuevo Testamento, el discípulo de Yahusha. ¿Y qué sucede? Y menciona a Cainán. Vamos a leer entonces en Lucas 3, 36 y 37. Hijo de Cainán o Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Yared o Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Elohim. Lucas le da la genealogía al revés. Ahora se la voy a dar al derecho. Se la voy a dar con los nombres hebreos. Por ejemplo, hijo de Elohim. Elohim. Sabemos quién es Elohim. Yahuwah Elohim, ¿verdad? Entonces viene como hijo del primer ser humano creado por Yahuwah Elohim, que es Adán. Entonces, recuérdense que el primer hijo de Adán fue Caín. El segundo fue Abel. Pero Caín mató a Abel. Pero no se olviden que en ese intervalo había una hermana que era Awa. Entonces, cuando Yahuwah le dio la maldición a Caín, Caín dijo que se ocultaría de su presencia. Y así fue. Caín y su descendencia se ocultaron completamente de la presencia de Yahuwah. Tanto así que cuando estaba en la descendencia de Caín, nunca se mencionó el nombre o se invocó el nombre de Yahuwah Elohim. Recuérdense que estaba Caín y Awan, la hermana de Caín. Recuérdense que estaba Caín y su hermana. Y ellos se unieron y procrearon y comenzaron a crear una generación. Pero todavía no había venido Seth. Cuando vino Seth, o Sheth, y tuvo su primer hijo, que es el que llama aquí Enos, que es Enosh, fue cuando se comenzó a invocar el nombre de Elohim sobre la tierra. Por eso es que es Elohim, Adán, es Sheth, el linaje escogido, Enosh. Después de Enosh viene Cainán. Pero este Cainán no es el mismo que estamos hablando. Hay dos Cainán en esta genealogía. Este Cainán es hijo de Enosh. Entonces viene Mahalalel. Y después de Mahalalel viene Yared o Jared. Recuérdense que en el tiempo de Jared o de Yared fue que los vigilantes bajaron a la tierra para enseñar a la humanidad las leyes de Yahuwah. Entonces, Yared se convierte en el padre de Enoch, de Hanok, el libro que estudiamos en el primer y el segundo video. Todos los versículos bíblicos y todas las citas vienen de Hanok. Hanok entonces es el padre de Matusalén, que es Matushala. Matushala es el padre de Lamec o Lemec. Lemec entonces es el padre de Noah o Noé. Noah entonces engendra a Shem o Sem. Después del diluvio, cuando ya comienza la tierra a poblarse, Shem entonces engendra a Arfaxad. Y Arfaxad es quien tiene un hijo que le llama Cainán. De este es el que estamos hablando, el hijo de Arfaxad. No, estamos hablando de Cainán, que era hijo de Arfaxad, tatarabuelo. No era tatarabuelo, porque Sem era el abuelo y no era el tatarabuelo. Este Cainán fue el que sacaron de el Antiguo Testamento. Vamos a ver el por qué. Si lo que le estoy hablando es como dicen por ahí, pluma de burro, si es que yo me lo estoy inventando, no, para nada. Las cosas que les digo son cosas que están en la Biblia. Vamos a leer. Traducción de las enseñanzas ocultas. Las enseñanzas ocultas. Recuérdense que la secuencia de estos videos tienen que ver con las enseñanzas de los vigilantes. Enseñanzas ocultas que compartieron con los seres humanos que no debían compartir. Entonces, Jubileo 8. En el Jubileo 29, en el primer septenario, a su comienzo, tomó Arfaxad por esposa a una mujer llamada Rasuya.
Si contamos 29 jubileos, que cada jubileo son 50, salen en el año 1450. Del 1400 a 1450 es que estamos hablando de esto. Entonces, en el primer septenario, un septenario son 7 años, entonces sería en el 1407 más o menos. Que es que Arfaxad toma por esposa a una mujer llamada Rasuya, hija de Susan, hija de Elam, y parió un hijo en el tercer año de ese septenario. En el tercer año del septenario, del primer septenario, al que puso por nombre Cainán. Cainán es hijo de Arfaxad. Ahora veamos qué pasó verdaderamente. El niño creció. Su padre le enseñó la escritura y fue a buscar su lugar donde hacerse una ciudad. Normal, como la costumbre, cuando un hijo ya tenía la edad normal, la edad acostumbrada que tenía que hacer su familia, salía a hacerse una ciudad, a hacer una familia, todo perfecto hasta ahí. Y como no habían tantas personas, porque ya había pasado el diluvio y habían pocas generaciones y había mucha tierra, entonces Canaán, ¿qué hace? Va a buscar ese lugar donde hacerse una ciudad. Ahora viene el versículo 3. Halló antiguas escrituras grabadas en la roca. Vamos por parte. ¿Qué escrituras fue que halló? Antiguas escrituras. ¿Y dónde estaban grabadas esas escrituras? En la roca. ¿Alguna vez ustedes han visto la escritura o la palabra de Yahuwah Elohim grabada en roca? Por supuesto que no. Yahuwah Elohim, lo más próximo a una roca fue en la tabla de piedra. Y recuérdense que la tabla de piedra, la primera, la rompió Moshe y después creó otra. Y se preservaban era en papiro, en rollos, no en roca, porque en la roca no se movía. ¿Eh? Por lo tanto, estas enseñanzas antiguas o escrituras antiguas grabadas en la roca no eran de Yahuwah Elohim, pero vamos a ver ahora, cuyo contenido leyó y tradujo. O sea, Cainán encontró estas escrituras antiguas grabadas en la roca, leyó y tradujo el contenido y con ella se extravió. ¿Qué fue lo que pasó? Él leyó, tradujo el contenido y con el contenido de estas escrituras que encontró grabada en la roca, se extravió, o sea, perdió su camino. Porque allí estaban las enseñanzas de los vigilantes. Se lo estoy diciendo. Estas escrituras antiguas grabadas en la roca eran el modus operandi de los vigilantes. Estas eran las enseñanzas de los vigilantes. Como Cainán la encontró, las leyó y tradujo, se perdió. Porque esas eran las escrituras de los vigilantes. Y eso es lo que hacen las enseñanzas de los vigilantes. Pero oigan, en las que explicaban, ¿qué explicaban estas escrituras? La adivinación por el sol, la adivinación por la luna, la adivinación por las estrellas y de todas las constelaciones del cielo. Entiéndase, la astrología. Enseñanza de los vigilantes. No son enseñanza de Yahuwah Elohim. Y lo escribió, pero no habló de ello, pues temió mencionarlo a Noé, a Noah, no se enojara con él por este motivo. Por supuesto, porque él sabía que lo que había encontrado no era una enseñanza de Yahuwah Elohim. Y sabía que si se lo mencionaba a su tatarabuelo, al patriarca Noé, se iba a enojar y lo iba a reprender. De modo que lo ocultó. Y estas enseñanzas que él tradujo de esas piedras y la guardó, son las enseñanzas que se han preservado hasta hoy en día, las enseñanzas e historias de los vigilantes. No solamente continuaron con la familia de los vigilantes que sobrevivió, las enseñanzas continuaron en gran magnitud. Pero no solamente eso, sino con Cainán, que fue el padre de las enseñanzas ocultas. Por eso es
que lo sacaron de la genealogía para que no se supiera el nombre y la existencia de él, porque es el padre de la mayoría de esas sectas religiosas que se encuentran hoy en día. Y ellos lo saben y saben quién es, pero lo sacaron para que las personas que siguen a Yahuwah, que siguen a Yahusha, no tengan conocimiento de dónde salen todas estas barrabasadas, de dónde salen todas estas abominaciones y enseñanzas ocultas. Esto era lo que quería compartirle a ustedes sobre este personaje muy peculiar. El nombre de él ha sido restaurado en la Biblia que estamos trabajando, yahuwahbible.com, diagonal es Dabar Yahuwah. Está restaurado porque estamos restaurando para que las personas vean la realidad de las escrituras. Nada oculto. Este fue Cainán, el padre de las enseñanzas ocultas. Entonces, llegamos a la conclusión o al listado de las enseñanzas de los vigilantes. Ya hemos hablado en estos 3 videos pasados de todas las hazañas y todas las informaciones, en su mayoría sobre los vigilantes. Hemos compartido en Bereshit, en Hanok, en Jubileos, vimos en Sirach, también vimos en Sabiduría. Hemos visto muchas informaciones. Si ustedes tienen que repetir los videos y verlo varias veces, adelante. Ahora vamos a darle un listado de las enseñanzas de los vigilantes. La conclusión. Primero, brujería. La brujería. Hay muchas definiciones, pero simplemente le estoy dejando unas pinceladas para compartir. Brujería. Actividades atribuidas a ciertas personas llamadas brujas y en masculino brujos. Entonces, yo recuerdo que en mis tiempos, cuando yo nací, mi abuela decía y todo el mundo sabía que las brujas eran personajes diabólicos. Todos sabían que las brujas no eran buenas, que las brujas eran del diablo, que las brujas eran de las enseñanzas de los nefelinos, de los espíritus malignos. Todo el mundo, toda esa generación sabía que las brujas y los brujos eran demoníacas. Pero lo lindo es que Disney se ha encargado de llenar las mentes de nuestros hijos de modo tal que hoy en día, oye, existe el Día de las Brujas que lo celebran como un día feriado y la humanidad lo guarda y lo celebra ese día a ese día a deidades paganas, ese día a los mismos demonios. Y oye, existen enseñanzas, ya las brujas son cosas normales, ya que la vean volando en una escoba, que la vean, no. Entonces, crearon una versión más moderna que son las hadas madrinas, eh, que es una versión de brujas. Eso es simplemente tratando de adornar, porque Hollywood, Disney, Marvel están llenos de las enseñanzas de los vigilantes. La brujería es una enseñanza de los vigilantes, de los ángeles que pecaron. Son enseñanzas ocultas por la cual la humanidad se perdió, fue destruida, por la cual Sodoma y Gomorra fue destruida, por la cual la humanidad hoy en día va camino a la perdición, porque va a llegar, de acuerdo a los principios bíblicos, a los tiempos de Noah. La corrupción va a llegar tan tal y es por las enseñanzas de los nefelinos. Entonces, esas son las brujerías y los brujos y las brujas. La segunda es la magia. ¿Qué es la magia? Arte o ciencia oculta es la creencia y busca producir resultados sobrenaturales mediante ¿qué? Rituales, conjuros e invocaciones, el arte del ilusionismo.
Rituales, conjuros, ustedes saben que son conjuros, son hechizos, invocaciones, invocando espíritus malignos, espíritus de los muertos, espíritus demoníacos, los espíritus que se conocen como malos espíritus, que son los demonios. Es el arte del ilusionismo. Y, y habla de habilidades afines, o sea, habilidades que tienen toda que ver con la brujería y la hechicería. Todas son enseñanzas de los vigilantes, no son de Yahweh Elohim. El corte de raíces para invocar, para hacer brujería, para hacer hechicería, para hacer magia. Las enseñanzas sobre las plantas para este mismo fin no significa que el cortar las raíces para una medicina con el corazón limpio es malo. No significa que conocer sobre las plantas para cosas productivas, cosas que agradan y a Elohim es malo. No, es que las enseñanzas que le dieron fue para cortar las raíces, para la brujería, la hechicería, la magia, el encantamiento, el ilusionismo lo mismo que el conocimiento sobre la planta. Y si fuera poco, enseñaron a los humanos a beber sangre, cuando Yahweh Elohim dice desde el principio que la sangre es la vida del animal. Entonces, tenemos 5, vamos a seguir. A fabricar espadas de hierro, o sea, toda arma de fuego, arma blanca, como usted quiera llamarla, todo instrumento de dar muerte, lo enseñaron los vigilantes. Es parte de las enseñanzas de los vigilantes. Así que no se jacte usted que está maravillado porque tiene un imperio con armas de fuego, creando todo tipo de armas de muerte. Por favor, no son enseñanzas de Yahweh Elohim. Son enseñanzas de los vigilantes. Corazas de cobre, las corazas para proteger al que va a matar a otra criatura. Oro y plata para brazaletes y otros adornos. El oro y la plata para los brazaletes y todo tipo de adornos que se han usado desde los tiempos de los vigilantes y siguen usándose hoy en día. Es algo normal. Hay muchas personas que mueren por estos minerales, muchos niños en otros países que mueren por esos minerales para simplemente cumplir esas enseñanzas de los vigilantes y no entendemos nosotros por lo general que son enseñanzas ocultas. El antimonio, les he hablado muchas veces del antimonio, que es un componente químico que se usa para endurecer algunas de las cosas que usan las mujeres para su embellecimiento. Maquillaje de los ojos, el maquillaje, no estoy hablando nada, yo no estoy diciendo nada en contra de nadie, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia sobre las enseñanzas de los vigilantes, de modo que el maquillaje de los ojos es una enseñanza de los vigilantes, no es una enseñanza bíblica, no es una enseñanza de Yahweh al fin. Usted haga lo que usted quiera, yo simplemente comparto las enseñanzas de Yahweh Elohim y le estoy diciendo cuáles son las enseñanzas erradas. Las enseñanzas de los demonios. Y ahí está el maquillaje de los ojos. Las piedras preciosas. ¡Wow! Por lo que hay tantos niños en muchos países muertos por estas piedras de sangre, diamantes de sangre. De veras que son piedras preciosas, pero el uso de esas piedras preciosas fueron enseñadas para los vigilantes, para todos esos adornos, cosas futiles y baladíes, cosas efímeras y pasajeras. Las cinturas, entiéndase, las pinturas. Esto es las pinturas que usan las mujeres. Y vuelvo y le digo, no tengo nada en contra de ustedes, no tengo nada en contra de nadie, simplemente estoy hablando lo que me está diciendo la Biblia. Y si habla de las pinturas, habla de las pinturas. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Hablar del avión? No, hablar de la pintura. Encantamientos. Encantamientos es lo mismo que hechizos, por eso es que también enseñaron a romper los hechizos. Ustedes busquen los videos pasados y van a ver cuál enseñó el encantamiento y cuál enseñó a romper el hechizo. O sea, cuál enseñó a echar hechizo y cuál enseñó a romper los hechizos. Son enseñanzas diabólicas, demoníacas. No son enseñanzas de Yahweh Elohim. Se los repito una y otra vez. A estudiar los signos de los rayos, que es parte de la astrología.
a estudiar los signos de las estrellas, las señales, las constelaciones, que es parte de la astrología, a estudiar los relámpagos, a estudiar las nubes para ver sus movimientos, ver cuándo va a llover, cuándo no va a llover. Estas son todas enseñanzas de los vigilantes. A enseñar las señales de la tierra. Hay muchas señales en la tierra que la usan para, en forma oculta, en forma de ocultismo, en forma diabólica, en forma no agradable a Yahuwah Elohim. Y todo esto lo enseñaron los vigilantes, los presagios del sol. Entiéndase que los presagios del sol y los de la son uno de los cultos más grandes que existen hoy en día, estas esferas, vamos a llamarlo. De hecho, existe el culto al dios del sol, que es algo normal en muchas civilizaciones y en el mundo entero, en la misma Iglesia Católica, y se celebra el Día del Dios del Sol, que es el 25 de diciembre. Busquen bien. eh, y los mismos sacerdotes en los tiempos de Jeremías se paraban en el templo de Yahuwah, profanando el templo de Yahuwah, venerando al Dios del Sol. Lo mismo con, con la luna, el culto a la luna, la veneración a la luna. Todo esto lo creó Yahuwah Elohim. Él dice que solamente a Él se le da la adoración, que solamente a Él se venera, solamente a Él se alaba. Pero a las personas les encanta seguir las enseñanzas de los vigilantes. Toda injusticia sobre la tierra, excelente. Toda injusticia, así mismo como lo dice. Absolutamente toda injusticia sobre la tierra, Azael o Azazel. Increíble, él fue el que enseñó toda injusticia. Yahuwah Elohim es justicia en todo sentido de la palabra. No hay injusticia en él. Por lo tanto, de él no ha salido injusticia. La injusticia fue enseñada por los vigilantes. ¿Y qué más? Los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Los secretos eternos que se cumplen en los cielos no eran para ser revelados a los hombres. Por estos secretos eternos es que la humanidad sigue perdiéndose, que son estas enseñanzas que dieron los vigilantes, porque no eran para ser reveladas a los hombres. Los vigilantes las revelaron a sus esposas, a sus mujeres las revelaron a los hijos lo revelaron a los hijos y siguió de generación en generación. Cainán encontró el libro con las enseñanzas de los vigilantes, lo tradujo, lo leyó, lo guardó y siguió hasta el día de hoy, que imperan todas estas enseñanzas. Sacrificios a demonios y dioses. Los sacrificios a demonios y dioses, dioses paganos, entiendas, que se hacen hoy en día. ¿Qué es lo que más se hace? Son enseñanzas de los vigilantes. Todas estas son enseñanzas de los vigilantes. No son enseñanzas de Yahuwah Elohim a los súbditos de Satanás, que es el adversario. Le he dicho varias veces que el adverbio que usaron en hebreo, Satán, es en hebreo, y los traductores decidieron algunas veces traducirlo como adversario y otro como Satanás, creando un archienemigo que no existe. De modo que el Satanás que ustedes conocen no existe. El nombre es el adversario. Adversario. Por eso es que Yahusha le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Pero no es apártate de mí, Satanás, porque no, le está diciendo: apártate de mí, adversario, porque estás opuesto a mi voluntad. Y todo el que está opuesto a usted se convierte en un Satanás. Eso es lo que significa la palabra. Entonces, ¿quién enseñó a la humanidad a ser súbditos del adversario? Los vigilantes. Y a descarriar el hombre, ¿quién? Los vigilantes. ¿Enseñaría Yahuwah Elohim a alguien a descarriar al hombre? Por supuesto que no. Son enseñanzas demoníacas. Revelación de los secretos, sí. Una y otra vez, todos estos secretos que revelaron los padres de los gigantes a las mujeres, entiéndanse los vigilantes, todos estos eran secretos, así como son, como se dice, secretos, no para nosotros, pero ellos lo revelaron, porque así mismo como nosotros.
que cuando estamos con una mujer, estamos en el coito, copulación, como quiera que usted le quiera llamar, relación sexual. En ese momento es un momento de algo increíble y a muchos se nos suelta la lengua y hablamos por un tubo, ya soltamos lo que es hasta lo más oculto. No somos la excepción, porque a los ángeles les sucedió lo mismo. Soltaron la lengua y revelaron los secretos que no debían revelar, y por llevarse de esa sensación y soltar la lengua, fueron encadenados, y por la revelación de esos secretos, fueron encadenados a prisiones eternas, esperando el día del gran juicio. Y por esta revelación es que la humanidad va cada día de mal en peor. Así como dijo Yahusha, es de mal en peor. Como dijeron los discípulos, es de mal en peor. Es lo mismo que dice Hanok. Va en deterioro. La generación que viene será peor que la actual. Eso es algo bíblico. Todas las formas de dar muerte. Recuérdense que ya le dije, absolutamente todas las formas de dar muerte las enseñó ese señor llamado Asael o Azazel, que es el mismo que sedujo a Eva o a Java. Recuérdense que todas estas son enseñanzas de los vigilantes. Yahuwah nunca enseñó a un ser humano a darle muerte a otra. No, eso es condenado. No es permitido. Quien enseñó todas las formas que se conocen hoy en día de darle muerte a un ser humano fueron los vigilantes. Y el que sedujo a Eva o a Java, recuérdense que le dije anteriormente, dice que era una serpiente, pero no era una serpiente, es una categoría de ángeles que se llaman Nahash. Y este Asael o Azazel, que también se llama Gadriel, recuérdense que se lo dije, fue el que sedujo a Eva. Todas las armas de muerte, todas las armas de fuego, todo tipo de arma para dar muerte fue enseñado por los vigilantes. Lo amargo y lo dulce, los secretos de su sabiduría, o sea, los secretos de la sabiduría que eran ocultos, que no debían ser enseñados a los hombres, pero ellos lo revelaron a los hombres o a las mujeres, a sus hijos, y por eso llegamos a la perdición. Y enseñó a escribir con tinta y papiros todas estas supuestas sabidurías que llevarían o que han llevado a la humanidad a la perdición. Las plagas de los espíritus o de los demonios. Recuérdense que todas esas calamidades vienen por consecuencia de los espíritus malignos. ¿Y cuáles son los espíritus malignos? Los espíritus malignos son los hijos de los ángeles caídos que se unieron con las mujeres cuando murieron en el diluvio. Sus espíritus se convirtieron en espíritus malignos o demonios, como lo leímos anteriormente. De modo tal que les recuerdo que Yahuwah nunca creó nada malo, nunca creó un demonio. Los crearon los seres humanos y los vigilantes que pecaron. Por eso, los espíritus malignos, los demonios, traen plagas a la humanidad, traen plagas a los hijos de los hombres y a las mujeres, porque de ellos han salido. Y su morada está aquí en la tierra, como leímos anteriormente. El aborto. Si ustedes se ponen a ver en las escrituras, eso no existe. Pónganse a leer en las escrituras para ver si ustedes encuentran alguna mención de que hubo algún aborto. No, esas son prácticas de los vigilantes, prácticas demoníacas. La mordedura de serpiente, la plaga del calor del mediodía. Eh, la plaga del calor, ustedes sabían que cuando sube el calor del mediodía hay muchas plagas que pueden aparecer. Pero eso también es una ciencia que enseñaron los vigilantes. Para que le demos una conclusión a este tema,
y que todos los hijos de los hombres no se pierdan debido al misterio que los vigilantes descubrieron y han enseñado a sus hijos. Recuérdense, Yahuwah le está diciendo que los hijos de los hombres se pierden debido al misterio, debido al secreto que los vigilantes, los que pecaron con las mujeres, descubrieron, enseñaron, mostraron, compartieron a los hombres y a sus hijos. Entonces, si Yahuwah nos dice que estas enseñanzas llevan a la perdición, que estos misterios y estos secretos llevan a la perdición, que las enseñanzas de los vigilantes llegan a la perdición, ¿por qué seguimos tan fascinados con ellos y practicando estas enseñanzas? Estos son los vigilantes que descendieron sobre la tierra y le revelaron a los humanos lo que era secreto y los indujeron a pecar. Esos son los dos versículos o párrafos que quise compartir con ustedes como conclusión. En estos 4 videos hemos visto con muchas informaciones las enseñanzas de los vigilantes, las prácticas que hoy en día son algo común. Hoy en día a lo que era malo le llaman bueno y a lo que era bueno les llaman malo. Todo se ha invertido, los roles, los papeles se han invertido. La humanidad está en un grado de corrupción que lo que verdaderamente es bueno, la humanidad lo llama malo. Es tanto así que si usted es una persona de su casa, tranquila, que está sirviendo a Yahuwah Elohim, a usted lo llaman paraguayo, los llaman tonto, los llaman de muchas formas, porque usted no está en la calle, usted no está en el medio, usted no está en esa vida de corrupción. Por lo tanto, según ellos, el que está mal es usted. Para que ustedes vean al grado que estamos llegando. Por eso he querido compartir con ustedes en estas 4 enseñanzas sobre las enseñanzas de los vigilantes, para que estemos apercibidos y sepamos bien lo que estamos haciendo y sepamos las prácticas que realizamos en nuestras vidas y que enseñamos a nuestros hijos y nos demos cuenta las que son de Yahuwah Elohim y las que son de los espíritus demoníacos, de los vigilantes. Espero que estos videos les ayuden para edificación en su vida y para acercarse mejor a Yahuwah Elohim, a nuestro único creador verdadero, al único que le debemos honra, gratitud, honor, al único que debemos invocar, al único que debemos adorar y servir. Esto marca el final de las enseñanzas de los vigilantes. Recuérdense, las enseñanzas de los vigilantes, estas enseñanzas ocultas, llevaron a la humanidad a la destrucción en el diluvio. Solamente Noah y su familia se salvó. Pero no solamente eso, las enseñanzas de los vigilantes, los gigantes, sus hijos, llevaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra y todos los pueblos vecinos. Y son estas mismas enseñanzas que pululan hoy en día, que proliferan hoy en día, que llenan nuestra sociedad. Y son las mismas enseñanzas que llevarán a la destrucción nuestra sociedad, nuestro mundo como lo conocemos. De modo que busquemos el rostro de Yahuwah, sirvámosles y compartamos con los nuestros las cosas de Yahuwah, no las cosas del mundo. Y aprendamos las enseñanzas bíblicas, no las enseñanzas ocultas, de las enseñanzas demoníacas. Barak Yahuwah, Shabbat Shalom. My flesh may fail, I give you